rechazada por todos, elegida por lo divino en 3 revelaciones sobrenaturales. Bajo el cálido sol que se oculta detrás de las montañas, María, una mujer samaritana, siente un llamado en su corazón, un susurro que la impulsa a buscar algo más allá de su dolorosa realidad. Desde pequeña, fue marcada por sus errores y la mirada crítica de sus vecinos, quienes nunca entendieron su lucha. Pero hoy, mientras el viento suave acaricia su piel, se dirige hacia un viejo pozo, un lugar donde la esperanza parece florecer. En su mente resuenan las historias que contaban sus abuelos sobre milagros, momentos donde lo imposible se tornaba posible. Al llegar al pozo, una sensación extraña la envuelve. La tarde oscurece y un brillo inusitado brota del interior del agua. Allí, en ese instante, aparece un desconocido. Con una mirada llena de compasión que atraviesa su ser, él la conoce, sabe de cada lágrima que ha derramado y de cada golpe que ha recibido. «Soy Jesús», dice con voz suave. Sus palabras resuenan como un eco divino en su alma, ofreciendo agua viva que calmará su sed de amor. María siente que su corazón late con fuerza, como si el propio cielo se abriera para abrazarla. En ese momento, un milagro ocurre. Los recuerdos dolorosos se disipan, y una paz inexplicable invade su ser. Sin embargo, de regreso a su realidad, la comunidad la enfrenta de nuevo con su juicio severo. Su familia, ensimismada en una imagen perfecta, se burla de su nuevo amigo, sugiriendo que regrese a la sombra de su pasado. Pero en su corazón, la llama de la fe se aviva gracias a un grupo de líderes espirituales que comienzan a rodearla, levantando su espíritu a través de la oración y la devoción a San Juan, su santo patrono. Una conexión mágica surge entre ellos, como si la comunidad comenzara a reconstruirse a partir de su dolor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes, dejar un like me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, vamos a continuar. Un día, durante la festividad del pueblo, surge un milagro inesperado. María, impulsada por un fervor nuevo, reza con fuerza por un niño enfermo, cuya vida estaba en la cuerda floja. Al pronunciar su nombre, el aire se llena de un poder vibrante. El niño se levanta, sano, como si una fuerza divina lo hubiera envuelto. Los murmullos de la multitud se vuelven estruendo, una mezcla de asombro y fe que transforma el ambiente. Algunos la miran con admiración, otros con desconfianza, pero el amor que emana de María brilla intensamente, como un faro en medio de la tempestad. Sin embargo, el eco de su testimonio se dispersa por todo el pueblo, y con esto también surgen las dudas. Algunos comienzan a cuestionar la autenticidad de su encuentro con Jesús. La historia de su vida se convierte en un arma de doble filo, enfrentando la fe renovada con el escepticismo de su entorno. ¿Podrá María ser la guía en medio de esta tormenta espiritual? La festividad se acerca y, mientras prepara su discurso, la incertidumbre regresa como una sombra. En su interior, una chispa de esperanza lucha por brillar. ¿Tendrá la fuerza suficiente para compartir su historia y liberar su comunidad de cadenas invisibles? Esa noche, mientras las luces titilan en el cielo estrellado, María siente que algo extraordinario está a punto de suceder. Cuando se prepara para hablar ante su pueblo, una corriente de energía divina parece fluir entre ella y la multitud. ¿Está lista para enfrentar lo desconocido? El silencio sagrado llena la plaza, y todos esperan con el alma en un hilo. ¿Qué revelación les traerá esta mujer de fe, marcada por el sufrimiento? La respuesta flota en el aire, cargada de promesas y milagros aún por descubrir. María se planta firme en el centro de la plaza, el murmullo de la multitud se apacigua. Siente el peso de sus miradas, algunas llenas de escéptico juicio, otras henchidas de esperanza.
Su corazón late acelerado, como si en cada palpitar una palabra de amor estuviera buscando su camino hacia la luz. La noche, cubierta de estrellas, parece escuchar su súplica. «Queridos hermanos», comienza, su voz tiembla un poco, pero se repite a sí misma que este es el momento. «Hoy no estoy aquí para hablar de mí, sino de lo que he visto, de lo que Él ha hecho por mí». El viento acaricia su rostro, dándole fuerzas. Una calma se establece en su interior, como si el mismo Jesús estuviera a su lado. Recuerda el momento en el que se encontraron. Las palabras de Jesús fluyen en su mente como un manantial fresco. Si conocieras el don de Dios. Se siente encendida por su verdad. Estaba perdida, atrapada en mi dolor, pero Él me mostró que cada lágrima tiene un propósito, que cada paso en la oscuridad puede llevar a la luz. La gente escucha con atención, algunos asienten, otros fruncen el ceño, pero prefieren guardar silencio. María siente la intimidad entre ellos, como un solo cuerpo espiritual. Entonces ve de nuevo al niño que había sanado, su sonrisa ilumina su memoria y toma un aire profundo. Cuando recé por el niño no fue solo mi fe, fue su poder manifestándose en nosotros, explica, su voz resuena con una fe renovada. Ese poder está aquí, ahora, entre nosotros. Las palabras de María encienden reacciones vibrantes. Un grupo de mujeres entre los asistentes comienza a murmurar. ¿Es verdad lo que dice? Una voz susurra con temor. Pero otro responde con firmeza. La hemos visto. El niño está vivo por su fe. La chispa de la esperanza comienza a extenderse entre la multitud, llenando el aire de una expectativa palpante. María siente cómo el Espíritu Santo llena el espacio y, sin darse cuenta, su voz se eleva. Yo elegí creer, y tú, hermano, también puedes elegir. No permitas que el pasado defina tu futuro. Los ojos de los presentes se iluminan, algunos comienzan a llorar, no de tristeza, sino de la alegría de recordar que en medio de la pena hay un propósito divino. Sin embargo, en la esquina de la plaza, un grupo de hombres críticos observa con desdén. Uno de ellos se atreve a interrumpir. ¿Cómo vamos a creer en ella? Solo es una mujer del pueblo. María siente la balada entre la tensión y la fe que ella ha encendido. Se aferra a la verdad que lleva dentro. No me creas a mí, cree en el amor que se nos habla, en la gracia que está disponible para todos. No importa de dónde vengas ni lo que hayas hecho. La multitud comienza a resonar con murmullos de aceptación. El impulso de transformación crece. Algunos levantan las manos, otros se miran entre sí, buscando una respuesta. La transformación de su corazón es inminente. Pero justo cuando cree que ha logrado capturar la atención de su comunidad, un estruendo se escucha en la lejanía. Alguien grita, ¡rápido! ¡Viene una tormenta! El miedo empieza a sembrarse entre los rostros. La atmósfera se llena de incertidumbre. La luz que una vez brilló en sus rostros comienza a desvanecerse. Las dudas resurgen. María mira al cielo estrellado y siente un profundo anhelo. ¿Podrá su pueblo refugiarse en la fe como un escudo ante la tormenta? Sabe que es en estos momentos de crisis cuando la fe verdaderamente se prueba. Sin embargo, el eco de la tormenta parece ser un aviso de un cambio mayor. Hoy enfrentaremos la tormenta juntos, declara con determinación. No dejaremos que el miedo nos separe. Aquí es donde inicia nuestra verdadera transformación. Con un resplandor divino que pareció iluminar la plaza por un instante, un nuevo desafío se está acercando. Y la pregunta surge en el aire. ¿Será esta la prueba que unirá por siempre a la comunidad o arruinará la fe recién cultivada de María? La brisa helada comenzó a soplar entre los presentes, mientras el estruendo del viento anunciaba el avance inminente de la tormenta. Las miradas de la multitud se oscurecían y el temor germinaba como una sombra sobre sus corazones. María, en medio de aquel aluvión emocional, podría sentir el ligero temblor en sus manos, pero su espíritu se mantenía firme. Con el cielo lleno de nubes cargadas de agua, ella se percató de que, a pesar de la oscuridad, una luz interior aún brillaba dentro de ella. «No temas», exclamó con la voz elevada. «No es el momento de dudar. Esta tormenta es un símbolo de lo que podemos superar al unir nuestras fuerzas».
Su mensaje vibraba con fuerza, resonando en cada corazón presente. María podía ver que algunos comenzaban a reaccionar, mientras otros permanecían incrédulos. Su mirada se centró en el grupo de escépticos en la esquina. Era ahora o nunca. El tiempo de la indiferencia se había agotado. Un murmullo creció entre la multitud mientras ella continuaba. Si estamos juntos, seremos más fuertes que cualquier tormenta. La verdadera fe no se mide por cómo respondemos en los días soleados, sino por lo que hacemos cuando el cielo se oscurece. Sus palabras se impregnaban de convicción, y el viento, al parecer, atenuado por su fe, comenzaba a cambiar la atmósfera. De repente, en medio del creciente ruido de los truenos, un niño pequeño, que había estado en los brazos de su madre, gritó con temor. María lo reconoció y su corazón se apretó. «Mamá, tengo miedo». El grito del niño resonó en su interior, un eco del miedo que muchos sentían. Pero en ese momento, María sintió la penetrante claridad de la compasión. Se arrodilló frente al niño y en un susurro le dijo: «Sé que sientes miedo, pequeño, pero recuerda, cuando el agua cae fuerte, las raíces se fortalecen, la fe también lo hace». Su mirada atravesó a la multitud. La mujer que había sanado al niño comprendió que la conexión espiritual que tenía con ellos era más fuerte que cualquier tormenta. ¿Creen que el amor nos dejará en este momento? No, el amor se manifestará, incluso aquí y ahora. Los murmullos fueron transformándose en susurros de acuerdo. La madre del niño abrazó fuertemente a su hijo y se unió a su voz. «Sí, creemos en el amor». Más personas comenzaron a levantar las manos en señal de aceptación. La fe se extendía como un fuego encendido. María sintió cómo el calor de la comunidad aumentaba, ahuyentando el frío de la tormenta. En ese instante, un rayo iluminó el cielo, creando un destello de luz que pareció resaltar la figura de María. Era como si el mismo cielo respondiera a su fe. El silencio tomó lugar y, durante un breve instante, la esperanza brilló sobre el miedo. «No estamos solos», repitió María, la voz firme, resonando entre los corazones temerosos. «Hoy, juntos, no solo enfrentamos la tormenta, sino que la transformaremos. Esta es nuestra oportunidad». La multitud sintió esa poderosa conexión. Pero a la distancia, la figura de uno de los escépticos se destacaba, con una risa burlona formando un eco desafiante. ¿Y si fallan? ¿Y si solo son ilusiones? Sus palabras cortaron el ambiente. La fe de María, aunque fortalecida por su comunidad, comenzó a hacerle eco a la incertidumbre de ese hombre. ¿Qué sucedería si después de toda su convicción todo se desmoronara? Pero, recordando la fortaleza de su palabra, decidió no vacilar. «Esperaré lo inesperado», pensó, mientras miraba a su alrededor, absorbiendo el momento. Los primeros relámpagos habían comenzado. La tormenta prometía ser fuerte, pero los corazones de la gente ya estaban resistiendo. ¿Sería posible que lo que se avecinaba quisiera? Poner a prueba no solo la fe de María, sino también la de todos aquellos que se hallaban reunidos, listos para transformarse en algo aún más grande. La respuesta a esa pregunta quedó pendiendo en el aire mientras la plaza vibraba con la energía de lo divino. Pero antes de que el estruendo final de la tormenta hiciera su aparición, María sintió que algo aún más poderoso la aguardaba. Una revelación profunda comenzaba a revelarse en lo íntimo de su ser, una invitación de lo celestial que cambiaría el rumbo de todos. «Cuando esta tormenta termine, ¿qué conoceremos de nosotros mismos?», murmuró, su mirada perdida en el horizonte. El viento pareció responder con un sutil roce en su piel, como un susurro prometedor que anunciaba que, aunque se avecinaban tiempos difíciles, en medio de la lucha también había oportunidad para la luz. ¿Qué vendría después de la tempestad que estallaría en sus corazones? La tempestad comenzaba a despegar con toda su furia, pero el espíritu de la multitud se había encendido. Mientras los relámpagos rompían la oscuridad, iluminando el paisaje, María respiró hondo. La revelación que había sentido en su interior se avivó con cada trueno resonante. ¿Qué mensaje traía aquel caos? Su corazón latía al ritmo de la esperanza.
A veces, la tormenta nos sacude para despejar las sombras que nos inhiben, gritó con fuerza mientras guiaba a todos con su voz firme. Dejemos que la fe brille más que el relámpago mismo. Miren a su alrededor. ¿No ven? Cada uno de ustedes es parte de este cuadro divino que se dibuja en medio de la adversidad. Sus palabras resonaban en la plaza, mientras las personas comenzaban a buscar la unión. La madre del niño que lloraba ardía en una fe renovada, y otros se unieron a ella formando un círculo. Los escépticos comenzaron a bajar la guardia, preguntándose si había algo más grande en juego. A lo lejos, la figura burlona del hombre seguía ahí, como un desafío constante. «¿Qué hay de tu fragilidad, María?», murmuró el viento en su oído al pasar, intentando desestabilizarla una vez más. Pero ella sonrió, recordando que la debilidad no la definía, sino que era una puerta hacia la fortaleza. «El miedo puede ser un ladrón, pero hoy somos más que eso», proclamó con fe a flor de piel. «Estamos aquí para construir, no para derrumbar». Por un momento, se sintió como David enfrentando a Goliat, segura de que no estaba sola ni en combate ni en su convicción. Un nuevo rayo iluminó el oscuro cielo, pero esta vez mostró algo más que nubes amenazantes. Reflejó el brillo de los rostros que se llenaban de una fe renovada. Con cada poderoso trueno, una vibrante unidad comenzó a formarse entre los presentes. Los corazones de la multitud latían como uno solo. Pero en ese momento algo inesperado sucedió. Las nubes se dividieron por un instante y un rayo de luz dorada se proyectó sobre María y la multitud. Era como si una mano divina extendiese su luz sobre ellos, y un susurro suave como el viento pareció sumergirse en el aire. «Este es un momento de elección», indicó una voz suave que resonaba en el corazón de cada persona. «Escoge creer, escoge vivir». Los ojos de María se humedecieron al sentir aquella presencia poderosa. Necesitaba transmitir este momento, una instancia donde lo celestial contactaba lo terrenal. «Escoge entre el miedo y la fe», instó. «Hoy tenemos la posibilidad de ser diferentes y vivir la transformación que esta tormenta trae. No huyen de nosotros las bendiciones, se acercan». La multitud comenzó a gritar con fervor, elevando sus voces a la vez. «Creemos», resonaba el canto. «Creemos en el amor, creemos en la unidad». Sin embargo, el escéptico no estaba dispuesto a rendirse. ¿Y si eran solo ilusiones? ¿Qué harán después? Cuando arrase la tormenta, ¿qué quedará de ustedes?, insistió. Su tono burlón traspasaba la euforia del momento. María fijó su mirada en él y sintió cómo el amor le envolvía aún más. Las dudas son parte de la lucha, pero también es el amor lo que nos abraza. En ese instante, la furia del viento pareció calmarse, como si esperara a que el amor fuera declarado. Y en un acto reflejo, María levantó sus manos hacia el cielo. «Hoy convertimos este miedo en fe y esta tormenta en nuestra transmisión hacia lo divino». Mientras sus palabras se desprendían con el viento, el ambiente vibró. Parecía que todo el universo estaba escuchando y colaborando con el clamor de felicidad, un clamor que podría desplazar el cielo mismo. Pero ¿se atreverían a sostener esa fe cuando la tormenta llegara en su plenitud? La multitud no supo que se encontraban a bordo de un viaje que los llevaría hacia una profunda revelación. Así que la gran pregunta resonó entre ellos en ese mar de fe. ¿Qué pasará cuando la tormenta alcance su apogeo? Las nubes oscurecían el cielo, como si el universo entero aguardara una respuesta. El viento había amainado, pero algo trascendental se movía en el corazón de cada presente. Aquella multitud había cambiado. Ya no solo eran un grupo de extraños, eran una familia unida en la espera de un milagro. María sintió que esa conexión era la verdadera luz que atravesaba la tormenta. «No estamos solos», gritó, elevando su voz por encima del murmullo de las dudas. «Hoy somos instrumentos de la verdad y de la fe. Dejemos que el amor nos guíe hacia el faro de esperanza que todos llevamos dentro». En sus ojos brillaba la determinación. Uno a uno, los rostros comenzaron a relucir. Algunos se aferraban a manos de sus vecinos. Otros levantaban la mirada al cielo, aguardando la manifestación de lo divino. Era una escena sagrada, cargada de emociones que fluían como un río caudaloso, arrastrando las piedras del temor y la desconfianza. De repente, un trueno tronó en el horizonte.
Pero esta vez María lo sintió como un eco de la fuerza que los unía. «¡Escuchen!», clamó. Su voz, ese trueno, es el latido de la tierra, un recordatorio de que estamos vivos y que la fe puede transformar nuestro destino. No se trata de la tormenta que está por venir, sino de lo que podemos hacer en medio de ella. El escéptico, que había permanecido al margen, frunció el ceño. Su desdén parecía desvanecerse cuando vio cómo el amor hundía la oscuridad. María, percibiendo su inquietud, dio un paso hacia él. ¿No sientes esa verdad, hermano? No importa cuán turbulenta sea la tormenta, hay poder en la unidad. Al poner nuestra fe en acción, hacemos que lo imposible se convierta en posible. La multitud asintió, y un murmullo vibrante se levantó entre ellos. «¡Juntos!», gritaban, «¡juntos en fe!». Era como si el cielo respondiera a su clamor, y los relámpagos comienzan a formar un arco en el cielo como una señal celeste de aprobación. Entonces, algo extraordinario sucedió. Un destello de luz se proyectó entre las nubes, iluminando el rostro de extasiados y expectantes. Era una visión llena de esperanza, donde el amor divino se manifestaba, dejando caer gotas de luz sobre el suelo. «Recibirán más de lo que pueden imaginar», resonó aquella voz que pareciera venir de los propios corazones de la multitud. María sintió que un líquido cálido y sanador se derramaba desde su pecho hacia afuera. Estaba lista. Este momento es nuestro. Abramos nuestros corazones a lo que Dios quiere mostrar. La transformación está a la vuelta de la esquina. Cada uno de los que allí estaban comenzó a reflexionar sobre sus propios miedos y esperanzas. Recordaron a los que habían perdido, a aquellos a quienes habían cerrado la puerta. Era el momento de sanar, de dejar ir el rencor. Una mujer del grupo empezó a llorar en silencio, y al lado suyo, un hombre se arrodilló pidiendo perdón a sus hijos, que lo miraban con ternura. El clima había cambiado. Las nubes de la tormenta ya no representaban solo la adversidad, ahora eran un símbolo de renacimiento. Para muchos, la tormenta se había transformado en un escenario de liberación. De pronto, un nuevo trueno reventó en el firmamento, y todos miraron hacia arriba. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué más está reservado para nosotros? Aunque la tormenta aún estaba por comenzar, en los corazones de los presentes brillaba una certeza renovada. La idea de transformación flotaba en el viento. ¿Cómo sabremos si realmente hemos elegido la fe?, María se preguntó en voz baja. Los rostros que la rodeaban estaban iluminados por esa luz dorada que prometía que lo mejor aún estaba por venir. Lo que sucedería al final de la tormenta era un misterio que llenaba la plaza de expectación. La multitud se preparaba, lista para abrazar cada revelación que el cielo tenía en sus planes. La historia apenas comenzaba. ¿Cómo podrían mantener esa fe hasta el final de la tormenta? ¿Qué revelaciones divinas les darían ese impulso final? El eco del trueno aún resonaba en sus corazones cuando, de repente, la atmósfera se llenó de una calma misteriosa. La multitud, intrigada, cogía aliento mientras el cielo parecía dividirse lentamente. Una claridad emergía de entre las nubes, como si la luz misma estuviera pronunciando promesas de un futuro esplendoroso. María, sintiendo la energía vibrante a su alrededor, guió a todos con una voz suave y firme. «Esto es solo el comienzo. Mantengan la fe, porque hay algo mucho más grande esperándonos». Algunas manos temblorosas de personas nerviosas se unieron a las demás. Un hombre, de barba gris y ojos cansados, rompió el silencio, hablando con suma sinceridad. «He estado perdido mucho tiempo. Esta tormenta me ha robado la paz, pero ahora siento que hay esperanzas nuevas. ¿Qué debemos hacer para recibir estas bendiciones?». María lo miró a los ojos, y en ese momento comprendió que no solo debían esperar, sino que debían activarse. Debemos unir nuestras voces y nuestros corazones. Debemos abrirnos al amor, dejar que cada palabra de aliento y cada acción amable sea nuestro regalo a Dios. Es el momento de dar, y al dar recibiremos. Las palabras resonaron entre la multitud como un canto poderoso.
La mujer que había llorado antes ahora se secaba las lágrimas, mientras un grupo de jóvenes comenzaba a cantar, su melodía elevándose con la brisa que empezaba a soplar. La armonía llenó el aire, y cada persona empezó a moverse al compás, dejando que su fe los guiara. Mientras tanto, María sentía que su espíritu se elevaba aún más. Esa conexión genuina, ese amor palpable, era evidencia de que lo divino ya estaba moviéndose entre ellos. De repente, una voz suave, casi como un susurro del cielo, cruzó su mente. «No estás sola, María, estoy contigo en cada paso». El pueblo comenzó a abrir sus ojos a una nueva realidad. Aquella tormenta ya no era solo una amenaza, sino un espacio de transformación. Las paredes que las personas habían construido en sus corazones se desmoronaban, dejando espacio para la luz divina. Las confesiones de amor, perdón y esperanza empezaban a brotar entre los presentes. «Este es el poder de la comunidad», continuó María. «Miren alrededor. Cada uno de nosotros tiene una historia, pero juntos somos una historia mayor. La lluvia puede caer, pero no seremos arrastrados. Nuestra fe nos sostiene». Mientras hablaba, las nubes comenzaron a desmoronarse, revelando un cielo azul brillante. Un arco iris comenzó a asomarse, pintando el horizonte con destellos de esperanza y promesas. La multitud, extasiada, comenzó a aplaudir y a reír. Ese color vibrante no era solo un espectáculo visual, era un recordatorio palpable de que lo divino había escuchado su súplica. Pero, ¿cuán lejos estaremos dispuestos a ir en esta fe? María se preguntó en voz alta, sabiendo que la pregunta resonaba en las almas de todos. ¿Estamos listos para ser instrumentos de amor en los lugares más oscuros? ¿Estamos dispuestos a buscar a aquellos que se sienten excluidos? La transformación no solo es para nosotros, debemos llevarla al mundo. Un murmullo reverberó entre la multitud, y muchas cabezas se asintieron. Era como si una chispa de certeza hubiera encendido algo dentro de ellos. A medida que el cielo se despejaba, María sabía que su fe estaba a punto de ser probada, pero el desafío solo parecía intensificar su impulso. Había mucho más en juego, un viaje por descubrir, dispuesto a dejarlo sin aliento. La pregunta persistía en el aire. ¿Estamos listos para seguir el camino a donde Dios nos lleve? Con el corazón palpitante y el alma ansiosa, la multitud comenzó a dar pasos hacia adelante, pero también hacia la incertidumbre, hacia la revelación. Lo que vendría podría ser inesperado y sorprendente. ¿Dónde les llevaría este nuevo despertar? El bullicio del desahogo de la multitud resonaba con una energía nueva, como una sinfonía de esperanza. María sintió cómo cada corazón latía al unísono, marcando el compás de una nueva canción de fe. Era un momento único. Después de la tormenta, el aire se sentía fresco, como si cada aliento estuviera impregnado del amor divino. La emoción era palpable, pero en el fondo todavía había un sentimiento de incertidumbre, de lo que vendría después. Mientras las personas se abrazaban entre sí, María vio a una joven que se había apartado del grupo. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y tristeza. Se acercó a ella, sosteniendo su mano delicadamente. «¿Qué te preocupa, hermana?», le preguntó con suavidad. La joven bajó la mirada y un susurro de dolor escapó de sus labios. «No sé si tengo el valor. He sido rechazada por muchos antes. ¿Por qué ahora sería diferente?». María sintió un fuerte impulso de amor hacia ella. A veces, la luz llega en los lugares más oscuros. Tu historia no te define. La elección de levantarte es tu verdadero poder. Tal vez sea este el momento en el que lo divino elige tus luchas para transformarlas en un testimonio de victoria. El rostro de la joven comenzó a iluminarse y en sus ojos empezaron a brillar lágrimas de gratitud. Con un gesto de fuerza se unió al círculo de personas que se congregaban. La vida de esa joven era un reflejo de muchas historias, de batallas que aún no habían sido ganadas, de corazones que necesitaban saber que no estaban solos. La multitud, ahora fusionada en un remolino de amistad y fe, comenzó a compartir sus historias de dolor y sanación.
Un anciano, con manos callosas, relató cómo había dejado atrás el miedo que lo había mantenido prisionero. Una madre, con lágrimas en los ojos, expresó su gratitud por el apoyo inesperado que había recibido en su tiempo de necesidad. «Esto es lo que significa estar juntos», exclamó. «Es el regreso a casa». María observaba, su corazón palpitante se llenaba de alegría y emoción. Había algo allí, en esa conexión, que parecía trascender lo humano. Era lo divino, envolviendo sus corazones y rompiendo las cadenas de la soledad. Era un testimonio de que cada historia, por complicada que fuera, podía ser entrelazada con la grandeza de otros. En ese instante, sus corazones se unieron en algo tan poderoso que ni la tormenta más feroz podría desviar. Un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo una fragancia de flores silvestres. Era un recordatorio claro de que la naturaleza también celebraba su unión. María levantó su cara al cielo, sintiéndose tocada por un amor tan profundo que no podía comprenderlo por completo. «Dios está aquí. Nosotros somos sus manos, su voz», dijo con pasión. Mientras la multitud asentía con certeza, el cielo se iluminó aún más. En ese momento, María sintió una vibración dentro de ella, una energía que la llamaba a avanzar. Pero, antes de que pudiera compartir su nuevo impulso, una sombra cruzó su mente. «¿Pero esto es suficiente?», se preguntó. ¿Estamos realmente listos para enfrentar el destino que Dios tiene para nosotros? A medida que la celebración se intensificaba, María sintió que lo sobrenatural estaba cerca, que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. Y aunque el futuro era incierto, un fuego ardía en su interior donde la duda no podía habitar. «Lo que viene puede asustar», proyectó con voz firme. «Pero debemos encarar la incertidumbre con la valentía que solo el amor puede traernos». ¿Están listos para dar el siguiente paso? Dios nos está llamando a algo más grande. ¿Quién se atreve a responder? El silencio se instaló brevemente, como un latido colectivo, hasta que un susurro de determinación comenzó a atravesar la multitud, y cada rostro se iluminó con una mezcla de temor y emoción. La expectativa estaba en el aire. Era el momento de responder, de aceptar el reto de lo desconocido. Y así, en medio de la anticipación, María sabía que no solo sería testigo de un viaje, sino que sería parte de una travesía hacia lo milagroso. ¿Estarían preparados para lo que Dios tenía reservado en el horizonte? La multitud quedó en un silencio expectante. Las miradas no se apartaban de María. En sus ojos había un destello de esperanza, una chispa que despertó el anhelo de lo que estaba por venir. De repente, un joven del fondo, nervioso pero decidido, levantó la voz. «Yo estoy listo, quiero seguir el llamado del Señor». Ese grito de fe fue como una onda expansiva. Otros comenzaron a responder al unísono y la atmósfera vibró con una energía palpable. Era como si el Espíritu Santo danzara entre ellos, encendiendo cada corazón con un fuego renovador. María sintió cómo su propio fervor se multiplicaba. Sin poder contenerse, se unió a ese clamor, infrexigiendo que cada palabra era una promesa de transformación divina. «Vamos, hermanos, esto es solo el comienzo, aún hay más», exclamó María, sintiendo la fuerza de la comunidad que la rodeaba. Las manos se alzaron y unos a otros se tomaron de los brazos, formando un círculo de unidad. Había en ese momento un sentido de pertenencia, un recordatorio de que todos eran parte de un plan más grande, un destino divino que no podían ver por completo. De repente, el ambiente comenzó a cambiar. Las nubes que antes parecían amenazadoras se despejaron, y un rayo de sol iluminó el escenario, como si Dios mismo estuviera sonriendo sobre ellos. Una vibración sutil recorrió la tierra bajo sus pies. Era el eco de la tierra resonando con cada paso que daban hacia lo desconocido. Mientras la música comenzaba a sonar, un anciano se adelantó. «Recuerden, mis queridos, que las pruebas que hemos pasado son las que nos han formado. La jugada final no es solo nuestra, es de aquel que nos creó». Sus palabras reverberaban en los corazones de cada presente. La historia de su vida caía en los oídos de aquellos que estaban listos para escuchar.
María vio cómo lágrimas caían por las mejillas de muchos. El dolor y la alegría se entrelazaban en una danza divina. Las historias eran como ríos convergiendo en un océano. Uno tras otro se levantaron. Cada testimonio traía consigo la certeza de que lo divino podía cambiar cualquier circunstancia. María sintió cómo su corazón explotaba de gratitud. Había en cada historia un destello de luz, la huella de Dios obrando en sus vidas a pesar de las dificultades. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha guiado a lo más profundo de tu dolor? Eso es donde Él nos encuentra. En aquellas noches oscuras, su luz se convierte en nuestra guía, decía una mujer, con su voz temblorosa pero firme. Con cada frase, los corazones se entrelazaban, y una fuerza mayor que su miedo comenzaba a surgir. Y justo cuando la celebración alcanzaba un clímax de fervor, el viento giró una vez más. Un suave murmullo se evidenció, como si el aire estuviera trayendo un mensaje del cielo. María cerró los ojos un instante, sintiendo que lo sagrado estaba más cerca que nunca. ¿Cuál es el propósito de todo esto?, se preguntó en voz alta, dejando que la inquietud se asomara en su interior. En ese momento se desvaneció el bullicio. Todos esperaban la respuesta, pero solo el silencio se hizo eco. Aquella quietud se volvió densa, poderosa. Era como si, en ese instante suspendido, Dios les preguntaba a cada uno: ¿tienes fe para avanzar incluso cuando no ves el camino? María sintió cómo el aire se cargaba de anticipación. El futuro incierto se tornaba emocionante. Se preguntó si estaban realmente listos para recibir las revelaciones que vendrían. Una incertidumbre dicha en sus corazones, pero también la certeza de una dirección. Prepara tus corazones, porque lo que está por venir puede cambiarlo todo. Y con esas palabras, María sabía que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué milagros acompañarían su camino? ¿Qué revelaciones de amor y fortaleza estarían a punto de vivenciar? La expectativa se sentía profunda. La travesía estaba lista para iniciar. La multitud continuó en un silencio reverente. Era un silencio lleno de espera, como el de una noche estrellada que presagia la llegada del amanecer. María sabía que la pregunta que resonaba en los corazones de todos era profunda. ¿Qué seguiría ahora? De pronto, el anciano, de lleno en su sabiduría, dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con la luz de años de experiencia y fe. Hermanos, ahora no es el momento de dudar. Cada uno de ustedes ha sido traído aquí con un propósito. El camino no siempre será fácil, pero si caminamos junto a Dios, nuestras cargas se volverán ligeras. Su voz, llena de autoridad, hizo eco en el alma de cada oyente, y un nuevo fervor comenzó a surgir. María sentía que cada palabra del anciano era como un cuerno llamando a la batalla. Era un llamado a avanzar, a no conformarse con lo conocido, a abrazar lo extraordinario. Y así, con cada mirada y gesto, se decidió en medio del grupo que la fe había de ser el norte que guiaría sus pasos. «Sí, vamos a hacerlo», gritó una joven entusiasta que apenas había compartido su historia antes. Su energía era contagiosa. Uno a uno, los rostros se iluminaban y la fe palpitaba en el aire como una ola. Cada uno sentía en su interior que algo especial estaba a punto de ocurrir. Entonces, un susurro suave sopló entre ellos, trayendo consigo un mensaje claro. ¿Acaso pueden ver lo que yo veo? Un viento fresco acarició sus rostros, y todos se giraron, expectantes, como si la misma brisa tuviera palabras que compartir. María sintió un escalofrío, no de miedo, sino de expectativa. Era como si Dios les estuviera recordando que hay más por descubrir, un plano divino más allá de su comprensión. Las historias que habían compartido no eran solo memorias, eran piezas de un rompecabezas eterno que estaba a punto de completarse. «Prepárense para lo inesperado», resonó la voz del anciano una vez más. En ese instante, los corazones comenzaron a latir como uno solo, como un tambor sonando en un festival de fe. Nadie quería quedarse atrás. Los ojos se volvieron a María, como buscando aprobación, como si esperaran que ella tomara la delantera.
«Sigamos juntos, el camino es nuestro, Dios va con nosotros», exclamó. Y las filas se alzaron como una marea, marchando al unísono hacia lo desconocido. Cada paso era una declaración de fe. La certeza que les anclaba, el reasumir su destino, creó un eco en sus almas. Las sombras del pasado parecían desvanecerse a la luz de la unidad que habían encontrado. Todas aquellas viejas heridas estaban en proceso de sanar. Mientras avanzaban, María notó algo inusual. Pequeñas luces comenzaban a lanzar alrededor de ellos, como destellos de estrellas que a pesar de la luz del sol se negaban a ser ocultas. «Miren esas luces, tal vez son mensajes de lo alto», comentó uno de los más jóvenes. Los murmullos crecieron entre ellos, volviéndose risas y expresiones de maravillación. «Estoy segura de que a medida que caminamos descubriremos revelaciones más profundas que transformarán nuestras vidas», dijo María con una sonrisa. Había una certeza en su voz que trajo paz a aquellos que aún tenían dudas. Y así continuaron, impulsados por el deseo de seguir lo que Dios había develado ante ellos. En ese camino lleno de fe y esperanza, María sintió que algo monumental comenzaba a manifestarse, como una promesa lista para ser cumplida. Pero en la lejanía, una sombra se asomaba al horizonte, y aunque sus corazones estaban llenos de valentía, un eco de duda susurraba en el viento. ¿Qué les deparará el destino? ¿Sería el camino de fe el que llevaría a algo maravilloso o tal vez a un desafío? La travesía estaba apenas comenzando, y el destino aguardaba en un manto de misterio. La multitud avanzaba, sus corazones palpitaban al unísono, llenos de esperanzas renovadas y un anhelo profundo por abrazar lo divino. María, al frente, sentía que cada paso resonaba con la promesa de redención. No había sombra que pudiera apagar la luz que habían despertado. Mientras caminaban hacia lo inesperado, la brisa fresca acariciaba sus rostros, como si la creación misma celebrara su valentía. Al llegar a la cima de una colina, el sol empezaba a despuntar, iluminando el horizonte con tonos dorados. Era un espectáculo sublime, y los asistentes se detuvieron, absortos en la belleza del nuevo amanecer. «Miren», exclamó María, «este es el símbolo de nuestra nueva vida. Con cada amanecer tenemos la oportunidad de renacer, de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro». Pero, a medida que la luz se esparcía, también lo hacía una sombra inquietante. En la lejanía se vislumbraban figuras que venían hacia ellos, un grupo de aquellos que antes habían dudado, aquellos que habían escudriñado sus corazones con juicio. María sintió una mezcla de temor y determinación. «Este es nuestro momento», se dijo, «no podemos permitir que la duda nos detenga». Los hombres avanzaron con miradas desafiantes, y uno de ellos, el mismo que había cuestionado a María durante la multitud en la plaza, se adelantó. «¿Qué has hecho para atraer a tantos? Solo eres una mujer de pueblo. Puedes haber sanado a un niño, pero eso no cambia tu historia». Sus palabras eran como piedras lanzadas al aire, y la multitud contuvo el aliento. María sintió que su corazón latía con fuerza, pero la paz del espíritu la envolvió. «La historia no se trata solo de mí», dijo con firmeza, sosteniendo la mirada del escéptico. «Se trata del amor que hemos sembrado, de la fe que hemos cultivado juntos. Esta comunidad ha despertado del letargo, y no dejaremos que el miedo nos vuelva a separar». Detrás de María, los otros comenzaron a murmurar, sopesando la verdad en sus palabras. La luz de la mañana brillaba en sus rostros, mostrando que la unión había florecido en ellos. El escéptico, aunque firme, parecía ver algo en sus ojos que lo hacía dudar. ¿Acaso esto es real? ¿Podemos creer en la transformación? «Sí, podemos», gritaron a coro. «Creemos en el amor, en el perdón y en la comunidad». Era un clamor vibrante que llenó el aire, y la fuerza de sus palabras resonó como un eco en los corazones de todos. María sintió que una brisa cálida soplaba a su alrededor, como si el mismo cielo estuviera apoyando esa declaración de fe. «No somos solo un grupo luchando contra la sombra», continuó. «Estamos aquí para compartir nuestro amor, para elevarnos unos a otros, para sanar y crecer. Y hasta el último de ustedes está invitado a este viaje». El escéptico, con su mirada de desdén, comenzó a desvanecerse ante el fervor colectivo.
Quizás no lo entienda completamente, admitió, pero lo que veo en ustedes es algo que siempre he buscado. Si la fe ha hecho esto, quizás deba intentarlo. El escéptico, con su mirada de desdén, comenzó a desvanecerse ante el fervor colectivo. Quizás no lo entienda completamente, admitió, pero lo que veo en ustedes es algo que siempre he buscado. Si la fe ha hecho esto, quizás deba intentarlo. El murmullo de asombro se extendió entre la multitud. Habían logrado tocar el corazón de alguien que una vez se había mantenido distante. Era un testimonio del poder del amor que había comenzado a florecer entre ellos, como un jardín que lucha por despuntar en medio de la tormenta. María sonrió, y su corazón se llenó de gratitud. Verán, esto no es el fin, sino el comienzo de algo maravilloso. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad de crecer y de unirnos más. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves y cálidas, como si el cielo llorara de alegría. La comunidad estaba lista para abrazar esta manifestación de amor. Miren a su alrededor, instó María. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este viaje. Juntos podemos vencer cualquier tormenta. La multitud comenzó a reír, a celebrar la lluvia que caía, sintiéndose renovados. Un grupo de jóvenes empezó a danzar en el barro, riendo y saltando, y los demás se unieron. Las risas resonaron en un cariño que fortalecía cada corazón, que ahora brillaba en la luz del amor divino. Démosle gracias a Dios por esta renovación, proclamó un anciano, que se había unido a la danza, por los desafíos y las victorias, que esta lluvia sirva como símbolo de nuestra unidad. Y mientras las gotas caían, cada uno sintió que era parte de una manifestación, un nuevo nacimiento espiritual que marcaba el comienzo de una nueva era. No importaba cuán oscura hubiera sido la tormenta, habían encontrado luz en su camino. María, ahora rodeada de abrazos y sonrisas, sintió que su espera había valido la pena. Había sido elegida no solo para compartir su historia, sino para guiar un faro de amor hacia todos los que se sentían perdidos, para mostrarles que eran dignos de la gracia divina. Recuerden, siempre seremos más fuertes juntos, concluyó María, con la mirada llena de fe y determinación. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero su corazón latía con una seguridad poderosa. En cada tormenta hay una oportunidad de crecer. En la luz y en la oscuridad debían permanecer unidos, porque juntos eran verdaderamente indestructibles. A medida que la multitud celebraba, una nueva revelación se desplegaba ante ellos. Cada lágrima, cada risa, cada victoria eran partes de una historia divina que continuaría encontrando nuevas formas de manifestarse. La fe no solo renovó a María, sino que había transformado a toda su comunidad. Y mientras el sol emergía tras las nubes, iluminando el camino, María sintió que el verdadero viaje de fe y amor estaba apenas comenzando. Ahora tú, querido lector, ¿estás listo para unirte también a este viaje de transformación? La historia continúa y es tiempo de comprometernos con ese de amado. No esperes más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.